Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a esta clase del curso de verano de investigación de implementación. Hoy les voy a estar platicando sobre un estudio de caso del componente de salud y nutrición del programa Prospera. Yo soy la doctora Anabel Bombecchio, soy directora de investigación en políticas y programas de nutrición en el Centro de Investigaciones en Nutrición y Salud, aquí del Instituto Nacional de Salud Pública. Y tengo pues prácticamente desde que entré al instituto estuve trabajando e involucrada en diferentes proyectos de investigación de implementación relacionados con el componente de salud y nutrición de este programa. Vamos a repasar brevemente la introducción de la investigación de implementación que ya revisaron en la clase con el doctor Rafa Pérez Escamilla. Y bueno, vamos a presentar el estudio de caso que les traje hoy, ilustrando cómo utilizamos la ruta de impacto del programa o el Program Impact Pathway, que ya lo vieron también en la clase con el doctor Pérez Escamilla, y cómo hicimos innovaciones al programa a partir de los resultados de ese análisis y bueno, de los diferentes estudios que conformaron ese análisis, lo cual se tradujo en la estrategia integral de atención a la nutrición, que se las voy a presentar también al final. Okay. Básicamente sabemos que existen brechas persistentes y significativas entre lo que sabemos que son las metas globales de nutrición y su alcance. Y esto, lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de los países no van a alcanzar las metas que se plantearon sobre nutrición y hambre para en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto incluso antes del COVID. Y esto no es sorprendente porque básicamente no es suficiente saber que una intervención de nutrición es eficaz para ver que tenga el mismo impacto esperado en los resultados y desenlaces en salud. Entonces, por eso también decimos que es necesario saber identificar barreras, construir sobre fortalezas y abordar las debilidades en condiciones reales que se presentan a la hora de implementar los programas. Entonces, básicamente contamos con una serie de intervenciones que conocemos que son de probada eficacia y en algunos casos de probada efectividad, como son, por ejemplo, la promoción de la lactancia materna exclusiva, la suplementación con hierro, ácido fólico, micronutrientes múltiples, como los micronutrientes en polvo o las tabletas de micronutrientes múltiples, etc. Pero bueno, sabemos que eso funciona, en la literatura nos dice que funciona, pero algo sucede en ese proceso de implementación, o lo que llaman la caja negra de implementación, que vieron en la clase con el doctor Pérez Escamilla también, o en algunas referencias que deben haber revisado lo que se llama Implementation Gap, que justamente hace que esos resultados que estamos esperando en las prácticas de alimentación o en el estado nutricional no sean pues lo que se estaba esperando según los estudios de estas intervenciones, los estudios relacionados de estas intervenciones, ¿no? Entonces, esto básicamente ha desarrollado mucho el interés de esta área de investigación de implementación y pues existe una gama de procesos, como vamos a ver, y como de hecho ya vieron, y más bien de factores que afectan esa implementación y que justamente tenemos que observarlos, estudiarlos, etcétera, para poder, digamos, destapar esa caja negra de implementación y llegar a obtener los resultados que estamos esperando, ¿no? Entonces, para abrir esa caja negra, como lo vieron en la clase de introducción, estas son como los 5 dominios principales, ¿no? Un poco es entender y conocer, no voy a entrar a detalle porque, repito, ya la vieron, es entender y conocer los objetos de la implementación, si son intervenciones específicas en nutrición, intervenciones sensibles a la nutrición, ahora ya llamamos también directas o indirectas al
sector salud, políticas, respuestas a emergencias, innovaciones, programas, etcétera. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener muy claro qué es eso que queremos implementar, ¿no? En segundo lugar, entonces, ¿quiénes son las organizaciones y el personal clave para implementar con éxito este programa? Y lo que vamos a ver hoy, pues básicamente era intersecretarial, intersectorial, pero el componente de salud y nutrición principalmente a través de la coordinación del programa Prospera y lo que era la Comisión Nacional de Protección Social en Salud del Seguro Popular, ¿no? Luego es muy importante entender los entornos en las diversas fases incluso del programa y ver realmente, estudiar esos marcos políticos de gobernanza, financiamiento, etcétera, y cómo se alinean entre todos ellos, ¿no? Y cómo estos entornos favorecen o no la implementación del programa. En el cuarto dominio, pues tenemos a lo que es nuestra población objetivo, los individuos, los hogares, las comunidades. Entonces ahí es muy importante básicamente conocer las necesidades, los recursos, las capacidades de ellos, que son finalmente quienes van a implementar las acciones que estamos pidiendo a través de, o que van a poner en práctica, por ejemplo, las conductas que queremos que hagan en relación al programa, etcétera, ¿no? Y que pongan en práctica los servicios y utilicen los servicios que estamos ofreciendo. Entonces, para ello es también muy importante realizar investigación formativa e investigación del contexto, conocer profundamente el contexto de esta población a la que nos vamos a dirigir con nuestro programa, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que se cumplen todos estos pasos, podemos iniciar lo que es el proceso de implementación, que cuenta con diferentes etapas o estadios, que es la iniciación, diseño, planeación, implementación y mantenimiento. Entonces, con todos estos 5 aspectos, digamos, puestos en práctica, si se cumplen estos 5 pasos, pues vamos a esperar resultados positivos en la implementación y en el desenlace, que sería en el estado de nutrición y en las prácticas de alimentación. Ok, entonces, como les comentaba en la introducción, esto básicamente es una serie de estudios que realizamos al componente de salud y nutrición del programa Prospera. El programa Prospera, perdón, dame un segundito, vamos atrás. El programa Prospera, como ustedes, bueno, la mayoría deben de saber, ya el programa fue digamos, desaparecido, se eliminó de los programas que tenemos en el país en el 2017-2018, pero tuvo 20 años de funcionamiento y entonces hay realmente una gama de experiencias, de lecciones aprendidas, etcétera, que son dignos de compartir y bueno, justamente por eso hoy estamos hablando sobre este caso. Es realmente un ejemplo de investigación de implementación aplicado a un programa de nutrición a gran escala para mejorar su diseño, su entrega y por supuesto su impacto, ¿no? Esta experiencia se encuentra publicada en un número especial del Journal of Nutrition. Son todos los artículos relacionados con este suplemento. Les recomiendo mucho que accedan a ello y a todos los artículos y lo revisen aquellos que están interesados en la investigación de implementación en programas de nutrición, ¿no? Aquí quise resaltar estos comentarios que hacen 2 investigadores muy reconocidos en esta área de investigación de implementación, de hecho pioneros en esta área, y básicamente ellos hablan de que el estudio que se presenta o el número especial de toda esta serie de estudios del componente de salud es un enfoque de investigación sistemático e integral para respaldar un programa de nutrición a gran escala que pocas veces se ha visto justamente en programas a gran escala. Las consideraciones y las experiencias reflejadas son importantes para futuras evaluaciones y por eso recomendamos su lectura. Es una contribución importante a la literatura sobre las historias de casos en ciencia de implementación. Muchas veces, como saben, todas estas historias, exitosas o no, no se publican, ¿no? Contribuye conceptualmente a la investigación de la implementación por la claridad de la organización conceptual y la presentación tan detallada que se hace de todos los temas importantes que se abordaron en los diferentes estudios. Y bueno, es una contribución que vincula la investigación y la acción para apoyar programas
y mejorar la nutrición de las poblaciones. Realmente toda esta experiencia de investigación e implementación de este programa en general es digna de ejemplo y debería seguirse por otras iniciativas y otros programas a nivel tanto nacional como global, ¿no? Es un excelente ejemplo de investigación aplicada. Entonces, como ustedes deben conocer, este programa pues en 1997 inició como Progresa y evolucionó a Oportunidades y posteriormente a Prospera. Lo que veíamos es que si bien cambiamos de administración, cambiaba el nombre, cambiaban algunos componentes del programa, pero siempre básicamente se mantuvo durante los 20 años. Era el principal programa de combate a la pobreza, consistía en transferencias condicionadas a servicios de salud y nutrición en la población de extrema pobreza, y estaba basado en una integralidad de las acciones en materias de educación, salud y alimentación. Básicamente contaba con un sistema de monitoreo y evaluación de impacto bastante sólido, y pues era un programa multisectorial donde participaba educación, desarrollo social, salud, y contaba con una coordinación nacional del programa Prospera, ¿no? Que era básicamente quien ejercía la coordinación del programa. Entonces, pues el componente de salud a su vez estaba conformado por la transferencia de dinero para la compra de alimentos. La transferencia de dinero estaba basada tanto en becas para el componente educativo como una transferencia para la compra de alimentos. Una serie de suplementos nutricionales que ahorita vamos a ver cuáles eran, pero inicialmente era una papilla para niños y una bebida fortificada para las mujeres embarazadas, la corresponsabilidad de acudir a las diferentes consultas del niño sano y de la consulta prenatal. Consulta prenatal y consulta del niño sano eran parte de las corresponsabilidades, como lo vamos a ver ahorita en el programa Impactante. Entonces, básicamente, ¿qué sucedió? Pues una serie de evaluaciones se dieron cuenta que había habido un impacto positivo en los resultados de salud y nutrición infantil para el caso del componente de salud, pero también para otros desenlaces en los otros componentes. Entonces, sin embargo, ¿qué sucedía? Que se vio que el impacto, como lo vamos a ver aquí más adelante, bueno, este es uno de los programas que ha sido más evaluados, que pueden buscar en la literatura la cantidad de referencias en relación a la evaluación de impacto o todo lo que estamos hablando de investigación de implementación, ¿no? Entonces, bueno, perdón, vamos acá. Lo que habíamos visto es que había un impacto positivo. Sin embargo, como lo vamos a ver en unas láminas más adelante, ese impacto no había sido tan alto como se había estado esperando, y sobre todo el programa comentaba pues que si el impacto que se estaba viendo era acorde con la inversión que se estaba haciendo para los diferentes componentes del programa, ¿no? Entonces, hicimos este estudio, que es básicamente el que vamos a ver hoy, cuyo objetivo era destacar las brechas y desafíos en el diseño y la implementación del programa que motivaron una mayor investigación de implementación y al diseño y escalamiento de este componente de nutrición modificado, ¿no? En este caso, la ruta de impacto del programa, pues es un concepto, ya lo vieron también en la clase de introducción, pero es básicamente un concepto similar a la teoría del programa, y es la vía. De hecho, el doctor Rafa la llama el camino de impacto del programa, pues es la ruta de impacto del programa, la vía de impacto del programa, pero básicamente es la vía por la cual las intervenciones avanzan a través del sistema de entrega del programa hasta el hogar y luego la utilización dentro del hogar, ¿no? Entonces nos permitió estructurar muy bien la investigación de implementación y resalta la necesidad de identificar, evaluar y abordar los factores y condiciones del contexto que pueden afectar el programa, ilustran la importancia de la investigación para anticipar y abordar los cuellos de botellas en los sistemas de distribución y utilización, y obviamente esto para hacer retroalimentaciones e innovar
en el programa, ¿no? Entonces, esto básicamente, como les comentaba, pues fueron 20 años de muchas evaluaciones externas y estudios específicos, tanto de evaluaciones de impacto, investigación tanto cualitativa como cuantitativa sobre el consumo de suplementos, eficacia de 3 suplementos nutricionales, ya vamos a ver para qué se hizo, etcétera. Entonces, todos estos estudios los consideramos y fueron analizados para ver un poco, hacer este análisis de la ruta de impacto del programa, ¿no? Okay. Entonces, esta es la ruta de impacto del programa que planteamos. Digamos, en las líneas puntiagudas tenemos el componente para mujeres embarazadas, tenía 2 componentes principales, y el componente para niños. Entonces, vemos las 3 corresponsabilidades, que era la cobertura, la atención prenatal, perdón, la atención a las sesiones educativas, teníamos el componente del dinero en efectivo, y esto, bueno, obviamente llevaba a la compra de, más bien a la compra de alimentos nutritivos. Después, perdón, teníamos el componente alimenticio, que era Nutrivida. Ese era para mujeres embarazadas y lactantes, y básicamente había sido desarrollado para llenar pues los vacíos dietéticos de las mujeres embarazadas que pudieran impactar los desenlaces del feto, ¿no? Del niño. Entonces, lo que vimos fue cómo estos son como todos los resultados, ahorita los vamos a ver con mayor desagregación, los resultados en cuanto al consumo del suplemento, a la asistencia y cobertura prenatal, cómo esto afectaba la calidad de la dieta, y nos llevaba al mejorar, o sea, la idea era que al mejorar la calidad de la dieta, pues esto iba a tener desenlaces positivos en salud y nutrición de las mujeres embarazadas, aunque eso no se evaluó. Y finalmente el impacto que se buscaba a corto plazo era pues mejorar el estado de salud y nutrición de los niños, mejorar el crecimiento infantil, el bajo peso al nacer, y prevenir la desnutrición, y luego ya más adelante las deficiencias el sobrepeso y la obesidad. Al inicio era enfocado nada más era más bien un enfoque por deficiencias que era consistente con la situación epidemiológica del país en ese momento. Y el impacto a largo plazo era pues mejorar el capital humano. Como saben, era un programa para el combate a la pobreza, ¿no? Entonces había desenlaces en talla, mejores resultados cognitivos y mejora del desempeño escolar, un poco contemplando todas las acciones. Esto era, como les dije, arriba para madres, abajo entonces era el componente para niños, y aquí básicamente consistía también en la distribución del Nutrisano para niños en un inicio, y lo vamos a ver más adelante, era para niños de 4 meses a 5 años, y era una papilla fortificada que se entregaba, y así como pues el componente bueno, ya dijimos el efectivo a las madres, luego las sesiones educativas era parte de la corresponsabilidad, y el asistir a las consultas, mejorar la atención de la consulta rutinaria, ¿no? Entonces, la idea era que pues asistiendo a las prácticas y consumiendo el suplemento, íbamos a mejorar las prácticas de alimentación y la ingesta de micronutrientes de los niños, y de allí iba a haber menor prevalencia de enfermedades infantiles comunes, mejorar su estado de nutrición, y luego ir al impacto que ya comentamos, ¿no? De mejor peso al nacer, mejor disminuir las tasas de desnutrición, etc. Entonces, los diferentes estudios que analizamos demostraron que, ya, perdón porque está sonando, voy a un segundito para apagar el teléfono para que no suenen los chats que entran a la computadora, perdón la interrupción. Entonces, básicamente, ¿qué se consiguió? Estos fueron los estudios realizados sobre todo al inicio del programa. Entonces, para mujeres embarazadas hubo un aumento en la cobertura de la atención prenatal de aproximadamente un 6%.
hubo un aumento de casi un 17% de la atención prenatal durante el primer trimestre y un aumento de 4.1% en el número de visitas atendidas por las mujeres. La calidad prenatal siguió siendo pues un desafío en el sistema de atención primaria de salud, al igual que la dificultad en el acceso para las mujeres indígenas. La transferencia de efectivo estaba siendo utilizada para la compra de alimentos nutritivos, incluidos frutas, verduras, alimentos de origen animal y calorías totales, pero también se vio que se utilizaba para comprar alimentos no nutritivos y altos en ultraprocesados, pues altos en grasa, sal, etc., ¿no? Y bueno, se observó, aparte de que las transferencias se usaban para la mayor compra, pues también para el mayor consumo de estos alimentos en embarazadas, sobre todo después de 1 o 2 años de estar participando en el programa. Vimos entonces en relación al componente en ese caso era Nutrivida, ahí está la foto de tabletas, pero todavía no era tabletas, que el 37% había recibido este suplemento, o sea, era realmente un porcentaje bastante bajo había recibido el suplemento, y el 41.4% en zonas rurales y 29% en zonas urbanas. Es decir, se consumía mucho menos, más bien lo recibía mucho menos en las zonas urbanas. Entonces, de este porcentaje, adicionalmente, solo el 25% informaba consumir el suplemento y de estos el 60% seguía las recomendaciones en su preparación. Esta era una bebida en ese momento. Y bueno, vimos que con el estudio cualitativo había una baja aceptación del suplemento Nutrivida y básicamente esto se debía a desagrado en la textura, olor, sabor, algunos referían la monotonía en los sabores, había diferentes sabores, y luego falta de tiempo para su preparación. También vimos que en la población teníamos menos del 2% de prevalencia de bajo peso entre las mujeres y básicamente el principal problema que existía era un 40% de sobrepeso y obesidad, de prevalencia de sobrepeso y obesidad y un 25% de obesidad en las mujeres. Entonces, obviamente este suplemento que tenía una carga de azúcar, calorías, etcétera, no estaba siendo adecuado para el estado nutricional de la mayoría de las mujeres beneficiarias. Y concluimos con esta serie de estudios que la dieta de las mujeres embarazadas y lactantes eran altas en energía y eran bajas en micronutrientes. Entonces no tenía mucho sentido, lo vamos a ver más adelante, seguir dando un suplemento rico en energía. Más bien podría estar contribuyendo al sobrepeso. Luego, en cuanto a los resultados en los niños, hubo mejoras en la atención de salud de rutina. Fue mucho más frecuente, un aumento y una disminución del 25% de las enfermedades prevalentes de la infancia en los primeros 6 meses. No hubo cambio en ingesta dietética, pero más del 90% de los niños que consumían Nutrisano tenían ingesta adecuada de estos nutrientes esenciales como hierro, zinc, vitamina A y C, cuando se comparaban con los niños no beneficiarios y básicamente no hubo un aumento en la ingesta energética comparando las diferentes zonas urbanas y rurales. Los niños en zonas rurales que consumieron Nutrisano, no hubo un aumento neto de la ingesta dietética en los que consumían Nutrisano, sin comparar urbano-rural. Niños en zonas rurales que consumieron Nutrisano, aumentó la ingesta total de energía, hierro, zinc y vitamina A. Entonces, básicamente, se vio un impacto mínimo sobre anemia. Hay varios estudios que evaluaron impacto, pero era pequeño en anemia y en deficiencia de micronutrientes, y también en crecimiento, como creo que lo presento, si no viene en otra lámina ahorita. Entonces, en cuanto al análisis sobre el consumo del suplemento, que en ese caso era esta papilla, hubo baja proporción de niños de 6 a 24 meses que consumían Nutrisano, de forma regular, y la forma regular era, se suponía que era un consumo diario, entonces lo calculamos como mayor a 4 veces a la semana, y de estos el consumo era mayor en las comunidades rurales que en las urbanas, como sucedía también con las mujeres.
La cantidad promedio consumida era de 20 gramos, esto es mucho menos de la porción recomendada, que eran 3 cucharadas, aproximadamente 60 gramos, y se observó una alta dilución intrafamiliar entre los demás miembros de la familia, pero sobre todo los demás niños, y básicamente la porción que iba para un niño se diluía entre 2.5 miembros. Y además se preparaba como bebida cuando la recomendación era una preparación en forma de papilla, dadas las características de las recomendaciones de alimentación complementaria, de alimentación semisólida, ¿no? Adicionalmente, vimos que el componente de educación era bastante débil, era insuficiente para educar y motivar a las mujeres para consumir el suplemento o para darle el suplemento a sus niños y para prepararlo de forma adecuada, y adicionalmente para mejorar el estado nutricional de esos niños, porque era un componente básicamente centrado en educativo, básicamente centrado en los suplementos y no en otras prácticas recomendadas de alimentación infantil, como lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria adecuada, lactancia hasta los 24 meses, ¿no? Esta era la que les comentaba que habíamos visto recientemente salió una publicación del Banco Mundial que hizo un poco un recuento de los 20 años de implementación del programa, y ahí pues se documenta el impacto positivo en talla, en indicadores de educación y de desarrollo cognitivo después de esos 20 años de implementación. Les comentaba que hubo aumento del peso al nacer, que eran el impacto que estábamos esperando, o sea, digamos las cajitas al final de la ruta de impacto del programa. Entonces aumentó 127.3 gramos el peso al nacer, y la prevalencia de bajo peso al nacer disminuyó en 4.6%. A corto y mediano plazo, pues hubo aumentos en el crecimiento infantil, en la anemia, como les dije, pero bueno, seguía siendo bastante modesto. Y en el estado de salud, como ya vimos algunos de los resultados más hacia búsqueda de la atención de los servicios de salud, y pues también algunos indicadores de desarrollo infantil mejoraron, que no los presentamos aquí. Entonces, básicamente este análisis nos permitió ver que pues el programa estaba bien diseñado para influir en las causas principales de la desnutrición infantil, sobre todo en la menor prevalencia de enfermedades, en mejoras de algunas prácticas de alimentación, búsqueda de la atención de servicios de salud, etc. La cobertura de atención prenatal y atención infantil aumentó significativamente, como lo vimos. Nutrivida y Nutrisano habían sido diseñados para deficiencias nutricionales. Como les comenté, era cuando se inició el programa, era un poco el principal problema que existía en el país, y obviamente eso fue modificándose a lo largo de los años, a lo largo de los 20 años, un poco conforme fue evolucionando la transición nutricional en el país. El componente de educación y salud buscó incrementar el conocimiento y mejorar las prácticas. Sin embargo, como ya vimos, era bastante deficiente. La transferencia de efectivo permitió comprar alimentos más nutritivos y mejorar el consumo de alimentos nutritivos, pero bueno, esto nos permitió también observar una cantidad de problemas en la calidad del programa identificados. Algunos de ellos fueron abordados desde el principio, como por ejemplo se modificó la formulación de estos dos suplementos de Nutrisano y Nutrivida con un hierro más biodisponible, y se le agregó vitamina C para favorecer la absorción del hierro. Y esto fue muy importante. La edad que se había planteado de introducción, que planteó el programa, era de 4 a 6 meses, y como sabemos el periodo de 6 meses debe ser nada más lactancia materna exclusiva. Entonces, de cierta forma, el programa estaba un poco digamos, violando esas recomendaciones de lactancia materna, y no podíamos permitir que un programa de gobierno estuviera introduciendo productos en la dieta de los niños antes de los 6 meses, ¿no? Entonces, esto prácticamente, una vez que pues, se identificó y se planteó el programa, se modificó para que el Nutrisano se entregara a partir de los 6 meses de vida. Entonces, a través de esta ruta de impacto del programa, identificamos, digamos, 3 desafíos claves en el diseño. Lo primero era
que, como vimos, los suplementos fortificados, aunque de cierta forma eran bien aceptados por los niños, por muchas razones no estaban siendo consumidos, era limitado su potencial para mejorar la calidad de la dieta, debido pues a lo que hablamos del patrón de utilización. La estrategia de comunicación estaba mal diseñada e implementada, no se adecuaba a su objetivo. Aquí una de las cosas que vimos es que eran pláticas, ¿no? Básicamente, que se daban en el centro de salud mensual. Eran 25 temas que se daban de diferentes temas relacionados con salud. Solo una de ellas era relacionada con el consumo de los suplementos, que era un poco el enfoque de los talleres en ese momento, más otros temas de salud, algo de alimentación, pero muy, muy poco. Entonces, la cantidad de temas, 25 temas, hacía que prácticamente una vez cada 25 meses las mujeres recibieran información relacionada con el suplemento, con nutrición, etc. Y luego, otro de los grandes hallazgos es que pues, era un diseño común para todo el país, conociendo la riqueza de regiones, entonces no se adaptaba muy bien para las necesidades especiales de algunos subgrupos, como por ejemplo las poblaciones indígenas. Esto aplicaba también para la estrategia de comunicación. Nos tocó evaluar y ver cómo un traductor, un personal de salud hablaba en español como por 15 minutos y después traducía un personal de la comunidad básicamente como en 5 minutos. Las condiciones en las que se daban eran al aire libre, las personas básicamente sentadas al sol, etcétera. Entonces realmente no estaban dadas las condiciones como para que esta estrategia estuviera logrando realmente impactar en los cambios de conocimientos, actitudes y sobre todo prácticas de la población. Entonces, en cuanto a este diseño común en todas las regiones, pues también aplicaba para esto de la estrategia, ¿no? Entonces, estas brechas pues siguieron más bien, una vez que se identificaron, siguieron demandando o desencadenando otra serie de estudios adicionales. La primera fue, bueno, si estamos viendo que realmente Nutrivida y Nutrisano, Nutrivida está teniendo un tema en la aceptación y además una cantidad importante de azúcar ante un contexto de sobrepeso y obesidad, pues teníamos que informar posibles alternativas al programa para cambiar Nutrivida y posiblemente Nutrisano. Entonces, se desarrolló este estudio que lo pueden encontrar también en el mismo suplemento, donde fue un estudio de eficacia, donde se probaron 3 tipos de suplemento, la bebida Nutrivida que se estaba dando, las tabletas de Nutrivida, que eran suplementos de micronutrientes múltiples. Ya desde ese momento, eso es una innovación importante al programa, que básicamente es ahorita la recomendación que se sigue dando a nivel internacional, y ya nosotros desde esos tiempos comenzamos a incorporarlo, porque justamente estoy adelantando los resultados, pero básicamente lo que se vio es que estos 3 suplementos que se probaron, que fueron la bebida Nutrivida, las tabletas y los micronutrientes en polvo, tuvieron los mismos desenlaces en temas de anemia, básicamente que era lo que se estaba evaluando. El costo fue mucho más bajo para los micronutrientes en polvo, pero se hizo también un análisis de aceptabilidad, un estudio cualitativo como parte de este estudio, y se vio que las mujeres preferían las tabletas de micronutrientes múltiples. Entonces, básicamente, como lo vamos a ver ahorita, en función de los resultados de ese estudio, lo que se hizo fue cambiar Nutrivida por estas tabletas. Y en el caso de Nutrisano se probó la papilla Nutrisano con los micronutrientes en polvo y el jarabe, y básicamente los resultados también en desenlaces en estado de nutrición, en lo que era anemia, deficiencia de hierro, fueron similares entre los 3 productos. No observamos impacto en talla. Y en los estudios de aceptabilidad, las mujeres prefirieron entonces los micronutrientes en polvo. Eso fue por un lado una serie de estudios que se hicieron en relación al componente de Nutrivida y de los suplementos. También se hicieron una serie de estudios relacionados con el componente de comunicación. Entonces analizamos las barreras y las oportunidades del componente
de la estrategia de comunicación que se tenía, y luego entonces hicimos todo un proceso para diseñar una nueva estrategia que ya la vamos a ver más adelante, y adicionalmente también una serie de estudios relacionados con mejorar la comprensión de los factores socioculturales que podían influir en la aceptación y utilización del programa en sus diferentes componentes, tanto en las pláticas como en los suplementos que estaban siendo distribuidos por el programa. Entonces, toda esta gama de estudios de nuevo, que nos llevó el conjunto de análisis de todos estos estudios que se fueron haciendo, más los adicionales que implementamos, fue la necesidad de reformular el componente. Ya hablamos que había impacto positivo pero menor al esperado, que persistían altas prevalencias de talla baja y anemia, había bajas cifras de lactancia materna y prácticas inadecuadas de alimentación complementaria. Era obvio porque no había una estrategia que realmente abordara esos temas, y pues el bajo consumo de suplemento por los factores que ya vimos. Entonces, allí identificamos que había problemas relacionados con el diseño, que estaba centrado básicamente en el uso de suplemento y no en una estrategia más amplia para mejorar las prácticas de alimentación infantil y el estado de nutrición. Ya dijimos que el componente de educación débil, no estaba alineada a la transición nutricional, ya también lo comentamos. El papel central de los profesionales de salud para la implementación de este componente de comunicación era subestimado en el diseño inicial, es decir, no se había realizado ningún tipo de capacitación ni estrategia un poco para mejorar la prestación del servicio en temas de nutrición que realizaba el personal en las unidades de salud. Y esto es muy importante considerando que como era un programa de transferencias condicionadas, las mujeres llegaban al centro de salud obligatoriamente por su condicionalidad. Entonces, digamos que era una oportunidad que estaba siendo perdida. Y luego, pues la falta de consistencia en los mensajes que se daban, y esto básicamente es porque el diseño de esta estrategia no siguió un proceso adecuado para el diseño de estrategias de comunicación basadas en cambios de comportamiento. Es decir, no fue basado en una investigación formativa, no fue validado previamente con la población objetivo, etcétera. Y en problemas relacionados con implementación, pues lo que ya comentábamos de capacitación mínima a los profesionales de salud para impartir el programa. Hay una alta, esto es un problema que sigue persistiendo y es un reto que seguimos realmente sin abordar satisfactoriamente, es la alta rotación del personal de salud. Como saben, entran a hacer servicio social y cada 2 veces al año rotan. Hay problemas en la calidad de la atención que fueron documentados, no había ningún tipo, no se hacía promoción del crecimiento, por ejemplo, o sea, se pesaba y se tallaba, pero no había retroalimentación a las madres, no se daban recomendaciones de lactancia materna, de alimentación complementaria, ni para el consumo de suplemento, básicamente no había ningún tipo de consejería. Y había una implementación intersectorial, como lo comentamos, pero realmente no había una coordinación entre las diferentes instituciones. Entonces, pues con todos estos resultados, los resultados de la evaluación de impacto y los diferentes estudios adicionales de investigación en implementación y evaluación de implementación, surge entonces la propuesta de realizar esta estrategia integral de atención a la nutrición, que es lo que llamamos ESIAN, que fue como la principal innovación que se hizo al programa, al componente de salud de Prospera, de salud y nutrición. Y bueno, esto está también publicado en el número especial. Básicamente fue una estrategia que diseñamos para dar respuesta a estos problemas que ya comentamos que persistían en la población, para reorientar la estrategia a algo más integral y no nada más centrada en los micronutrientes, y que fue escalada a nivel nacional en el 2016. Su objetivo era entonces mejorar la salud y nutrición de las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años, beneficiarios del programa, específicamente anemia, el retardo del crecimiento y sobrepeso y obesidad ya entraba dentro de los objetivos generales del programa. ¿En qué consistió? Pues se reformuló la suplementación, se equipó las unidades de salud para implementar esta estrategia de comunicación educativa que se desarrolló, que es esta que está aquí, y una estrategia diseñada siguiendo las fases y los procesos adecuados para el diseño de intervención, de estrategias para cambios de comportamiento con su respectiva capacitación.
Entonces, básicamente estos son los estudios, estas son las fases, más bien para el desarrollo de la ASEAN. Y aquí en el lado izquierdo tenemos un poco los diferentes estudios que de cierta forma informaron el desarrollo de la ASEAN, que básicamente ya los presentamos antes también con el análisis del el Program Impact Pathway. Entonces, las fases para el desarrollo de la ASEAN fue un análisis situacional, urbano y rural, donde pues revisamos todos estos estudios que ya presentamos previamente. Luego se hizo una investigación formativa para justamente orientar el diseño de la estrategia de cambios de comportamiento. Se hizo una prueba piloto a gran escala, una prueba de viabilidad en 4 estados de la República para ver si esta estrategia que habíamos diseñado realmente cumplía con el objetivo. Se refinó la ASEAN o se retroalimentó en función de los resultados de esta estrategia a gran escala, y luego entonces comenzó el proceso de escalamiento a nivel nacional, y lamentablemente pues aquí ya básicamente desapareció el programa y nada más se llegó a evaluar la capacitación de la ASEAN por la Universidad Iberoamericana. Los resultados, ahorita vamos a ir presentando brevemente los resultados por fase. Los resultados de la investigación formativa, básicamente fuimos a realizar investigación tanto siguiendo el modelo ecológico, orientados por el modelo ecológico que les presentaron en la clase de introducción también. Fuimos a realizar investigación cualitativa con las madres, con las suegras, las abuelas, que era muy importante en el tema de nutrición, y con el personal de salud, ¿no? Entonces, lo que vimos es que para el personal de salud, la nutrición materno-infantil no era una prioridad. Las recomendaciones que se daban según los diferentes actores del sistema de salud, enfermeras, médicos, promotores, eran inconsistentes con las recomendaciones de la OMS y eran inconsistentes entre los mismos profesionales de salud. Los médicos y las enfermeras resultaron ser una fuente creíble muy importante de información para las madres y siguen siendo. Sin embargo, eran también una fuente de desinformación, por esto que estamos diciendo que las recomendaciones no eran consistentes con las recomendaciones internacionales. Había importantes barreras de comunicación con las madres, no solo en el caso de las comunidades indígenas por el idioma, sino también por el uso de mucho tecnicismo durante la consulta. Muchas veces las madres no entendían. Por lo tanto, pues se vio que había una necesidad importante de mejorar la interacción con las madres. Había una falta de motivación y tiempo para la consejería. Esto todos los actores referían: estamos muy ocupados, no tenemos tiempo para actividades de promoción. La alta rotación del personal que ya comentamos, y el bajo nivel educativo de los voluntarios y las vocales en las comunidades, ¿no? Entonces, aquí básicamente la retroalimentación del diseño era fortalecer los conocimientos y las herramientas que tenía el personal de salud, estandarizar los mensajes a través de los diferentes actores según su nivel de formación y de capacitación, hacer una sensibilización y estrategias simples de consejería, y también hacer una definición clara de los roles y las actividades del personal de salud. Como todos decían que estaban ocupados, pues lo que se decidió fue, bueno, vamos a pedir que cada uno, según su perfil y según sus funciones en el centro de salud y en la localidad, pudieran contribuir en algo a la estrategia. Y pues desarrollar una serie de materiales que apoyaran esta comunicación del personal de salud con las madres. ¿Por qué básicamente el enfoque fue en personal de salud? De hecho, la idea era que inicialmente era una estrategia de mercadeo social dirigida a las madres, pero cuando fuimos a ver qué estaba sucediendo haciendo uso del modelo ecológico, nos dimos cuenta que las mujeres iban al centro de salud, recibían charlas en el centro de salud y realmente ahí se estaban básicamente desinformando. Entonces era muy importante, considerando la corresponsabilidad, que arrancáramos por esta estrategia a nivel de personal de salud y materiales que ellos utilizaran a su vez para hablar con las manos. Entonces, esto fue parte de las decisiones estratégicas, lo que ya le comentaba: actualizar y estandarizar la información, mejorar las prácticas del personal de salud y de las madres, mejorar la calidad de la interacción con las madres y dividir las funciones. Luego, eso fue básicamente en relación a la investigación formativa. También tenemos una serie de resultados que pueden ver en el artículo de la doctora Florence
Teodore, que está ahí en el número especial también, todo lo que tenía que ver con las madres, o sea, también fuimos con madres, abuelas, etcétera, ¿no? Todo para ese componente sociocultural. Entonces, en la prueba piloto a gran escala, de nuevo, ¿qué sucedió? Vimos que la alta rotación del personal era un reto importante, que hubo un bajo alcance y fidelidad de la capacitación, o sea, sí se replicó, pero ni en el tiempo que se había diseñado, porque era una capacitación en cascada. El Instituto Nacional de Salud Pública capacitó a los capacitadores y luego ellos fueron a estos 4 estados a bajar la capacitación, ¿no? Hubo lo que ya comentamos, de nuevo comentaron en esta prueba de la estrategia que se les había planteado, que había tiempo, falta de tiempo para la consejería, una falta de supervisión, y esto es súper importante para el éxito de la estrategia, y una falta de seguimiento y rendición de cuentas. Entonces, cuando probamos esto a gran escala, en estos 4 estados decidimos que era necesario fortalecer la capacitación a través de una capacitación mixta, es decir, incorporamos un componente en línea, de hecho virtual, podía ser en línea o fuera de línea, y un componente presencial. Presencial básicamente eran habilidades de la comunicación interpersonal, abordaje de barreras para la lactancia materna y también cómo utilizar el programa en computadora, ¿no? Se desarrolló un sistema de monitoreo y de supervisión capacitante y se reformuló el material de la capacitación. Entonces, básicamente, adicionalmente, se vieron que hubo resultados importantes en cambios de conocimientos y prácticas del personal de salud en cuanto a lactancia materna y alimentación complementaria. Entonces, las conclusiones fueron que había evidencia de impacto, y bueno, y también hubo evidencia de impacto en el uso de los suplementos. Entonces la conclusión fue que hubo evidencia de impacto y factibilidad suficiente para convencer al sector de llevar la estrategia a nivel nacional con sus 3 componentes que ya dijimos, que eran suplementos, comunicación educativa y capacitación y el equipamiento. Las lecciones de este estudio piloto a gran escala fueron muy importantes para asegurar que la SIAM fuera reformulada antes de escalarse para que tuviera el potencial de ser más efectiva de lo que había sido. Y un factor determinante en ese momento fue la voluntad política y el momento político, porque hubo un cambio de gobierno y ingresó un programa que era la Cruzada Nacional contra el Hambre, y en ese momento ya contábamos con esta estrategia que obviamente iba orientada a prevención de desnutrición y sobrepeso y obesidad. Entonces, digamos que fue lo que le dio una serie de estudios que demostraban cómo había estado diseñada, etcétera, y fue lo que hizo que se llevara como al escalamiento a nivel nacional, ¿no? Entre otros factores. Entonces, esta fue la teoría del programa de esta nueva estrategia, que era básicamente el equipamiento, los 3 componentes que hablamos, equipamiento, una estrategia de comunicación y de capacitación culturalmente pertinente y el cambio en los diferentes suplementos. Esto llevaba a la mejora de la calidad de los servicios y conocimientos y prácticas del personal de salud. Este componente de estrategia de comunicación para cambio de comportamiento iba orientado al abordaje de las principales barreras a nivel individual, interpersonal y organizacional. Consideró esta serie de barreras en su diseño. Esto para promover el adecuado crecimiento y desarrollo y prácticas de alimentación infantil, por un lado. Este componente abajo era el de los niños, y el de arriba, la promoción de un embarazo saludable y la prevención de la ganancia excesiva de peso, que esto no estaba para nada contemplada en la estrategia anterior. Esto a través de la identificación y el monitoreo de la anemia, el seguimiento a la ganancia de peso durante el embarazo, a una consejería simplificada durante la consulta, con mensajes claves de ganancia de peso, consumo de suplementos, dieta y actividad física en el embarazo. Hicimos un fuerte componente de investigación con dieta y actividad física durante el embarazo, también para ver cuáles eran las barreras para ello y qué podíamos recomendar. Y una serie de talleres, de hecho, básicamente con ellas fueron 2 talleres, que era embarazo saludable, que era actividad física y alimentación saludable, y lactancia materna, esta con las mujeres embarazadas, ¿no? Y además se plantearon visitas a los hogares para reforzar los mensajes claves. Adicionalmente,
pues digo, más bien los resultados eran que se esperaban eran mejorar el estado de micronutrientes de las mujeres, mejorar su salud y nutrición, mejorar las prácticas de lactancia materna, de alimentación complementaria y disminuir las enfermedades en niños. Y para el caso de los niños, con los 3 componentes, y también identificación y monitoreo de la anemia durante la consulta, seguimiento del crecimiento lineal, la consejería simplificada, y los talleres de lactancia materna, alimentación complementaria y uso de suplementos, y también estas visitas a los hogares. Y todo esto con la idea de mejorar los niveles de micronutrientes, disminuir la anemia y la ganancia excesiva de peso, la desnutrición crónica, la ganancia acelerada de peso durante la niñez y el riesgo de obesidad, enfermedades no transmisibles y mortalidad infantil. Esto es un poco el componente de capacitación que les dije. Simplificamos la cascada, se hizo este nuevo diseño con base al modelo pedagógico, se fortaleció la estructura curricular y el desarrollo de nuevos materiales con un curso virtual y portable, con videos de sensibilización, con videos de suplementos y con un portal para el personal de salud y los capacitadores. Este fue el nuevo esquema de suplementación, como les dije, era un esquema de suplementación bastante complejo y bastante exhaustivo. Para embarazadas se dieron las tabletas Nutrividas y para niños a partir de los 6 meses. En urbanos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que antes era un solo programa para todos? No había diversificación. Aquí comenzamos a hacer diversificación según regiones. En urbanos se mantuvo solo micronutrientes en polvo porque vimos que no había un tema de falta de calorías en la población, sino el problema era más bien orientado hacia deficiencias de micronutrientes, y era desde los 6 meses hasta los 5 años una porción diaria, los 365 días, y en rural, pues a las mujeres también el Nutrivida tabletas, por lo que vimos de que ninguna de las mujeres tenía un problema realmente de déficit de energía. Y en los niños, entonces aquí sí era una distribución bastante compleja porque teníamos de 6 a 11 los micronutrientes en polvo más la papilla, que se mantuvo, de 12 a 23 los micronutrientes en polvo más una bebida láctea fortificada, y ya de 2 a 5 años seguía el vitamina. Entonces, si se dan cuenta, eran 1, 2, 3, 4 tipos de suplemento con la complejidad logística que esto puede representar y lo vamos a ver un poquito más adelante. Se planteó, como les comenté, la diversificación de tareas con los médicos, con ciertas acciones específicas, lo mismo en las enfermeras. A los promotores de salud se les asignó talleres cuya complejidad no fueran muy complejos, como embarazo saludable, alimentación complementaria y reforzamiento de mensajes claves, los mismos mensajes a través de todos los actores. Al igual que los voluntarios y vocales, a ellos se les asignó la visita a los hogares y el reforzamiento de los mensajes claves que manejaban los promotores, enfermeras y médicos. Esto para abordar la barrera de tiempo de todos ellos, ¿no? De cierta forma. Y pues se diseñaron todos los materiales que acompañaron estas estrategias. Por ejemplo, estas eran las láminas para el personal voluntario que iba a las casas y eran 5 mensajes claves orientados a promover la consulta, promover que se tomaran el suplemento, que hicieran actividad física, que alimentaran a su bebé exclusivamente con leche materna. Y una cosa que conseguimos dentro de las barreras en dieta era que las mujeres piensan que como están embarazadas hay que comer por 2, entonces era un mensaje que se les daba. Y así también tenían otros las auxiliares para ir a las visitas. Estos materiales también fueron adaptados en el estado de Chiapas específicamente a 3 grupos indígenas, Tzotzil, Celtal y Xol. Y pues básicamente eso fue lo que fue ese nuevo diseño, ese componente innovador de la estrategia, con estos 3 nuevos componentes completamente basados en los resultados de la investigación y del análisis del programa Impact Pack. ¿Qué sucedió después de la estrategia? Pues seguía habiendo un problema con los suplementos, con este esquema tan complejo de suplementación. Y de nuevo nos pidió el programa Prospera que hiciéramos una evaluación porque estaban viendo que las mujeres no estaban yendo a retirar los suplementos. Había interés del programa en conocer las razones de por qué,
y ellos querían que hiciéramos una investigación cualitativa nada más con las madres, pues en ese momento no había recursos como para algo más. Nosotros, pues, como evaluadores, insistimos en la necesidad de indagar no solo los problemas desde el punto de vista de la demanda de las mujeres, sino que definitivamente también teníamos que ver qué estaba sucediendo con la entrega, porque eso podía estar determinando la demanda. Un poco sabemos por esta investigación de implementación que muchas veces estas barreras de implementación, o sea, por supuesto algunas se deben a que la madre no utiliza bien el programa, pero, o los hogares no se utiliza bien el programa, pero también mucho de ello está relacionado con la implementación del programa propiamente dicho. Entonces, decidimos, el programa aceptó y decidimos hacer este estudio cualitativo para identificar y describir las percepciones, los motivos y justificaciones y o barreras a las que se enfrentan las titulares beneficiarias del Prospera para acudir oportunamente a recibir los suplementos alimenticios desde su perspectiva y también desde la perspectiva del personal de salud y tomadores de decisiones. Entonces, básicamente utilizamos este modelo lógico que es adaptado a Luz María Regil, y bueno, no vamos a entrar en tanto detalle, pero está disponible y eso es lo bueno de la investigación de implementación, que ya hay muchos estudios que se han realizado, que no necesariamente uno tiene que ir a campo a levantar información nueva, hay necesidades, sobre todo como del contexto, esta era una necesidad muy específica por la que había que ir a campo, pero hay una serie de herramientas, de metodologías, de conceptos de investigación de implementación que ya están publicados y que básicamente se necesita usar para entender bien qué es lo que está sucediendo con los programas. Y esto es un ejemplo de ellos, ¿no? Ya estaba este modelo lógico establecido para suplementación y micronutrientes en polvo con niños, por ejemplo. Entonces, vimos fortalezas y barreras que enfrentaba el personal de salud para la entrega efectiva de los suplementos. No voy a entrar en tanto detalle porque ya estamos pasados en tiempo, de hecho ya estoy terminando. Pero básicamente había un esquema de suplementación establecido en la normatividad del programa por grupo de edad y evento de vida. Y eso más que nunca nos damos cuenta que es una fortaleza. Ahorita que desde que desapareció el programa no tenemos ningún tipo de suplementación. Enfrentamos la pandemia de COVID sin un esquema de suplementación con micronutrientes. Y pues el impacto que se espera del COVID, tanto en la seguridad alimentaria, en el nivel de ingreso de las familias y en las prácticas dietéticas es importante, entonces estamos abogando mucho porque volvamos a dar algún tipo de suplementación con micronutrientes. Entonces, ese momento era una gran fortaleza. Había un componente específico sobre los suplementos en esta estrategia nueva que se diseñó y estuvo muy orientado a cambiar comportamientos, estuvo basado en las barreras que vimos que las mujeres tenían para el uso de todos los tipos de suplementos, entonces era un componente, perdón, bien diseñado para ellos. Se integra el tema de suplementos a los talleres comunitarios y se contaba con un manual de suministro y control de suplemento muy claro. Barreras, pues muchas, falta de conocimientos de algunos proveedores y responsables sobre el esquema de suplementación, como vimos era complejo, entonces no lo manejaban del todo, una falta de utilización de los materiales de la CIAN, asociadas al desconocimiento de la estrategia. Solo se proporcionaba el taller de suplementos una vez al año, cuando esto debería realizarse varias veces para convencer, motivar a las mamás, y había de nuevo una ausencia de estrategia de supervisión para suplementos de acuerdo a lo que se establecía en el manual. Desde el punto de vista de las demandas, pues no todas las mujeres reconocían la importancia de los suplementos, entonces esto quiere decir que no se le estaba dando la adecuada motivación y no se estaba usando el componente de la CIAN relacionado con el suplemento. Algunas beneficiarias desconocían la adecuada preparación. Aquí también muchas de las mujeres pensaban y se quedaron con la idea anterior de que los suplementos eran para niños desnutridos, porque al inicio había una parte que se le daba nada más a los niños desnutridos. Entonces, se quedaron con esa idea que es solo para niños desnutridos y no para prevención. Desconocen la adecuada preparación, también relacionado con la falta de implementación de la estrategia, del componente en la estrategia de comunicación y capacitación. Había una serie de problemas del diseño del programa para llegar a la unidad de salud. Como saben, la mujer tenía que ir al centro de salud a retirar los suplementos, tenía que ausentarse de su trabajo, había mucho tiempo de traslado, a veces estaban en el trabajo y no en su casa, entonces no podían asistir, y diferentes labores en el hogar que hacía que no pudieran ir a retirar el suplemento. Había un desconocimiento de su parte del esquema de suplementación y por lo tanto no demandaban el esquema apropiado y la cantidad necesaria o la cantidad correcta al personal de salud.
Y desde la percepción del personal de salud, ellos decían que era por la falta de corresponsabilidad. Si se dan cuenta, los suplementos, buscar el suplemento no era realmente, retirar el suplemento no era una corresponsabilidad. La responsabilidad eran los talleres, la corresponsabilidad eran los talleres y la asistencia a la consulta, no el suplemento. Entonces el personal de salud decía que tenía que ser una corresponsabilidad, y desde la perspectiva de las mujeres referían que las mujeres tenían desinterés, no era necesario para sus hijos, se aburrían de los diferentes sabores y de recibir los mismos suplementos. De la misma forma, pues se identificaron todas estas barreras relacionadas con el suministro, que no vamos a entrar en mucho detalle, ya luego ustedes pueden revisarlo en la presentación. Entonces, se formularon todas las recomendaciones para el diseño, revisar el esquema de suplementación, un esquema complejo, posiblemente en exceso, y definitivamente creo que era en exceso, genera confusión tanto en el personal de salud como en las propias madres, simplificar el problema el proceso de entrega, por ejemplo, que no fuera nada más el médico que lo entregara, porque el médico rota. Entonces, toda la capacitación que se le da sobre el esquema que tiene que recibir cada niño según la edad, eso básicamente se perdía cada vez que había una rotación y la capacitación no era continua, y también que otro familiar pudiera asistir a retirarlo y no fuera nada más la mujer. E incluir en el sistema de información en salud los indicadores claves orientados a la entrega y supervisión de los suplementos y también a la estrategia y el componente de comunicación. Y en cuanto a las recomendaciones de implementación y evaluación, pues vimos una serie de barreras, incluso en relación al proceso de entrega según el manual, según lo que existe actualmente. Entonces, fortalecer ese proceso de entrega según lo que está allí establecido, además de las innovaciones al diseño que planteábamos. Reforzar la implementación del EXIAN y el taller comunitario, ya estaba, simplemente se ve que no, realmente no se estaba aplicando como se debía. Mejorar el posicionamiento de los suplementos con estrategias de comunicación masiva. Siempre se planteó la idea de también digamos, complementar la estrategia interpersonal que se hizo, que ya les presenté, con un componente de comunicación masiva. Sin embargo, no hubo los recursos para ellos. Y cuando hablamos de mejorar el posicionamiento es porque, por un lado, ya vimos que las madres no lo querían porque decían, no, mi hijo no lo necesita. Y por otro lado, los médicos recomendaban suplementos comerciales, entonces realmente no confiaban en la calidad de estos suplementos cuando realmente eran suplementos de muy buena calidad. Mejorar la actualización del padrón de beneficiarios a los diferentes niveles, y ya hablamos de la estrategia de supervisión. Realizar una evaluación de implementación del ESEAN. O sea, realmente nunca se hizo una evaluación de implementación. El diseño, pudiéramos decir que estuvo basado completamente en la evidencia, en las necesidades de la población, estuvo validado, probado con ellos, etcétera, pero nunca evaluamos si realmente se estaba implementando como había sido diseñado, y hay indicios de que no era así. Entonces, eso era realmente lo que necesitábamos. Y realizar un estudio cuantitativo, porque esto fue nada más cualitativo que complementara este diagnóstico. Básicamente ese fue el último estudio que se hizo. Ya después de eso desapareció el programa. Sin embargo, pues hay una serie de lecciones aprendidas que quedaron, y esperamos aprender de ellas ahorita. Esperemos que podamos implementar un nuevo esquema de suplementación pronto, sobre todo para la población durante los 1000 días. Entonces, básicamente, a manera de conclusión, realmente esto pues es un ejemplo de como ya dijimos, de un programa de nutrición a gran escala que fue completamente retroalimentado por una gama importante de evaluaciones y estudios de implementación y bueno, evaluaciones de impacto, etcétera, básicamente de la investigación en implementación. Y esto fue posible porque había una cultura de evaluación e investigación en los implementadores del programa, y a su vez una cultura de investigación con misión de investigación e implementación en los colaboradores de la investigación. O sea, estaba el Instituto Nacional de Salud Pública, pero así como estábamos nosotros, pues estaba Universidad de Berkeley, muchos organismos, universidades internacionales y otras universidades nacionales también. Y todos ellos pues con esta cultura de investigación con misión e investigación de implementación. Eso creo que fue fundamental. Entonces, toda esta riqueza de estudios identificaron y abordaron las limitaciones y oportunidades en el diseño y la implementación,
así como los retos, ¿no? La implementación, ya nos dimos cuenta, como con este caso de estudio, es un proceso muy dinámico. Las situaciones en las cuales los programas son implementados cambian y por eso es necesario esta cultura de evaluación constante y permanente. Y esto a su vez permitió la continua mejora programática con todas las innovaciones que se fueron incorporando. Yo les presenté nada más la de salud y nutrición, pero de la misma forma para los otros componentes, ¿no? Perdón, que aquí quedó esto repetido. Luego contribuyó con la continuidad. Esta cultura de evaluación y este constante generar de evidencia contribuyó a la continuidad en el financiamiento y a esta continuidad en la mejora programática que se fue realizando gestión tras gestión o administración tras administración. Siempre estaba el reto de resolver estas tensiones entre la implementación de programas y la investigación, un poco compensar las restricciones de implementación, de rigor de evaluación con las necesidades de implementación y las prioridades de los implementadores del programa, pero a lo largo de estos 20 años vimos que satisfactoriamente esto se logró compensar y realmente tenemos ahorita toda esta riqueza de estudios que ilustraron todo el proceso de estos 20 años de programa. Y todas estas lecciones aprendidas, como les comenté, han sido compartidas en muchos foros internacionales con muchos países. El programa Prospera fue pionero y ha sido replicado en una cantidad importante de países y pues con la estrategia integral de atención a la nutrición SEAN también fuimos a muchos países, India, Bangladesh, etcétera, un poco a retroalimentar sus estrategias. Y yo espero y realmente estoy optimista de que todas estas lecciones aprendidas podamos contemplarlas ahorita que estamos abogando por un plan de acción de atención a los 1000 días, con muchas de los componentes que están plasmados o que les plasmé el día de hoy, porque realmente fue un componente bastante innovador, completamente vigente al día de hoy. Las recomendaciones internacionales para mejorar la mala nutrición infantil y sobre todo en este periodo de los 1000 días son completamente consistentes con lo que les presenté esta mañana, ¿no? Y por último, solo comentarles algunos de los factores que creo que explicaron la continuidad de Prospera en general. Lo primero, lo que ya comentamos, pues se mostró impacto positivo. Entonces, esto de ir mostrando con evidencia, con estudios sólidos y rigurosos que el programa seguía funcionando, era difícil cuando llegaba una administración quitarlo. El mecanismo de focalización, entrega de apoyos y regla de operación clara favorecían la transparencia y reducían la posibilidad de su uso político y partidista, aunque definitivamente se sabe pues que siempre hubo ciertas desviaciones, pero en general estaba muy claro. Cuando ustedes comparan estos programas con otros programas en países en vías de desarrollo, se dan cuenta lo claro que estaba establecido todo el manual de operación, la entrega de apoyos, la corresponsabilidad, etcétera. Tuvo mucho apoyo de diversos organismos internacionales como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Los responsables de los distintos gobiernos federales en turnos. Sobre todo yo creo que esto fue como, quizá ahorita viendo la experiencia con la desaparición del programa, este es un factor importante, ¿no? Coincidían en la orientación de la política económica y social del país. Por eso, de cierta forma, se mantuvo esa continuidad, lo cual no sucedió con la última administración. Logró el respaldo de diferentes partidos políticos, que era indispensable para la aprobación presupuestaria en el Poder Legislativo, pues, un programa que costaba muchísimo dinero. Y por último, la extensión de cobertura, que se logró más de 5 millones de familias beneficiarias en condición de pobreza extrema. Y esa capacidad operativa lo convertía en una pieza estructural que era difícil de eliminar con una siguiente administración. Entonces, básicamente eso es lo que les traje el día de hoy. Aquí les dejo mis datos de contacto. Estoy a la orden para cualquier comentario y estaré con ustedes en la clase donde vamos a resolver las actividades que ya deben tener con ustedes, orientadas a esto de investigación de implementación y a las 2 lecturas que les dejé asignadas. Muchísimas gracias.